Gloria a Dios, aleluya. Les habla su servidor y amigo Miguel Sánchez García. Cristo vive, Cristo es real, Cristo nos ama, Él salva, sana, liberta, todos los días lo hace a través del poder del Espíritu Santo para los que creen y obedecen la palabra de Dios. Este es el único plan de salvación de las almas para todos los hombres en todas las naciones. Es la palabra de Dios abierta para todos. Dios siempre quiere que abramos nuestro corazón para poder recibir su bendición. La Biblia dice que la Biblia es la única palabra de Dios y que no hay otra verdad sino la Biblia. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. La Biblia dice que Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en absoluta felicidad, amor, paz, comunión y comunión permanente con Dios y gran gloria. Les dio sabiduría, poder, incluso riquezas, para que fueran administradores de su reino, aquí en la tierra. La Biblia enseña que Dios amaba profundamente a Adán y Eva y que deseaba para ellos toda la prosperidad que Dios tiene para sus hijos. La Biblia dice también que Adán y Eva eran completamente felices porque no habían pecado contra Dios. Eran totalmente santos. Y así vivieron por muchísimos años en absoluta santidad y justicia y libertad delante de Dios, con el que hablaban diariamente con Él. La Biblia también enseña que Dios permitió que Satanás tentara a nuestros primeros padres para probarlos y conocer Dios si habrían de amarle y obedecerle a Él voluntariamente o bien si seguirían a la voz del diablo. El examen era muy duro, el examen era muy fuerte, una gran prueba que Dios permite porque nos ha regalado libre albedrío y quiere tener hijos voluntarios que realmente lo amen y le obedezcan con todo su corazón. La Biblia dice que Satanás, con astucia y falsedad, engañó con mentiras a Adán y Eva y que ellos decidieron voluntariamente desobedecer la voz y la palabra de Dios. Esta rebelión contra Dios ocasionó la entrada del pecado en sus vidas y en toda la descendencia de la raza humana. Con el pecado en Adán y Eva, se hicieron esclavos de Satanás y recibieron las consecuencias de su propio pecado, recibiendo el dolor, las enfermedades, el sufrimiento, la maldad, la depresión, la angustia. Se llegó al odio, el rencor, la venganza, llegó la envidia, el orgullo, la violencia y toda clase de maldad y pecados de la carne corrompida. Toda perversión y depravación que la raza humana tiene, sus raíces están en este pecado original de nuestros padres Adán y Eva. Con el pecado dentro de la naturaleza de nuestros primeros padres, sus mentes y su corazón quedaron atados a la obediencia a la voz de los demonios y les alcanzó, repito, la mentira, la tristeza, el engaño, las discusiones y peleas matrimoniales y familiares. Y así, por generaciones de siglos, a toda la humanidad, en todas las naciones, pueblos, ciudades, estados, de todas las razas. Lo más terrible fue que con la presencia del pecado en nuestras vidas, en el género humano, sufrimos el castigo de la separación eterna de Dios, sin poder disfrutar de su presencia
y bendición ni comunicación ninguna con él. Nos alcanzó el juicio y el castigo de la muerte espiritual y física que Adán y Eva no tenían cuando vivían en santidad y obediencia total a Dios, junto con la condenación para todos los hombres y mujeres de todos los siglos. El pecado nos castigó a estar separados eternamente de Dios. Dios es santo y justo, y la Biblia dice que todos los hombres, sin excepción, han continuado pecado de generación en generación, y al haber continuado pecando desde que nacen hasta que mueren, esta condenación pasa de unos a otros por siglos y por la eternidad. No hay ninguna posibilidad de salvarse el género humano por sí mismo, ni a través de nadie, ni de ninguna religión. También lo más terrible que pudo pasarles ante la rebelión y desobediencia a Dios fue que nadie podía acercarse ya a Dios para hablar con Él, ni recibir su presencia, su compañía y sus bendiciones. Nadie puede acercarse a Dios viviendo en pecado. Nadie puede escuchar a Dios y reconocerle como tal viviendo en pecado voluntario. La Biblia dice y enseña que Dios no deseaba en su corazón que el hombre se perdiera y se condenara eternamente juntamente con Satanás, que ya está condenado desde el principio con sus ángeles y con los que cayeron con él y se rebelaron allá en los cielos. Todos sus demonios, todos sus espíritus inmundos ya fueron sentenciados y no tienen redención ni salvación, porque conocieron cara a cara a Dios allá en los cielos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y se rebelaron contra él, y por lo tanto Dios los desterró de ese lugar y ellos atacaron a la raza humana. De ahí la desobediencia, repito, que sucedió en el huerto del Edén. Por lo tanto, repito, Dios no deseaba de ninguna manera que toda la raza humana fuese al infierno con Satanás. La Biblia dice que Dios nos amó tanto que realizó un extraordinario y gran plan de salvación para todos los hombres a través de su Hijo único Jesucristo. Bendito sea Dios. Ese es el gran amor que Dios tiene por su creación humana, que a pesar de la rebelión y la desobediencia de los primeros padres y luego de todas las naciones, de todo el género humano, aún así Dios había tenido un plan B por amor a nosotros, a su creación, para salvarnos en la persona de su propio Hijo Jesucristo. La Biblia enseña que Dios el Padre envió a su Hijo Jesús a esta tierra hace más de 2000 años para salvarnos de la esclavitud de Satanás, del pecado y su poder, de la enfermedad, de la muerte eterna y de la condenación con el diablo, repito, sus ángeles y demonios. La Biblia dice que el Padre puso voluntariamente la vida de su Hijo Jesús en nuestro lugar para rescatarnos y redimirnos, pagando Jesucristo el castigo que merecían nuestros pecados. Así que el Padre castigó a su propio Hijo, siendo santo como Él por completo, y no habiendo cometido ningún pecado aquí en la tierra, lo castigó en nuestro lugar para poder redimirnos. La Biblia dice y enseña que Jesucristo, el Mesías y ungido de Dios, fue todo hombre y demostró ser completamente Dios e Hijo del Padre en todo tiempo, mientras anduvo caminando aquí en esta tierra, y siendo tentado, pero sin vivir nunca en pecado, como lo somos toda la raza humana. La Biblia dice y enseña que Jesucristo habló la palabra de Dios siempre, y esa palabra siempre también fue cumplida con amor y con mucho poder, con todo el poder que tiene Dios. Jesús realizó continuamente milagros, sanidades, liberaciones a miles y miles de multitudes que se acercaron a Jesús
para recibir de su gracia, de su amor, su misericordia, su bondad, y con todo su poder como Dios vivo y eterno, los bendijo siempre. Jesucristo nació para vivir en santidad y para morir en la cruz por toda la raza humana, repito, por todos los pecadores, por ti y por mí, por reyes y presidentes, por ricos y pobres, por todos sin excepción. Por lo tanto, Jesucristo entregó su vida voluntariamente, toda su vida y toda su sangre, por amor a nosotros, para perdonar todos nuestros pecados y maldades, destruir las obras de Satanás, del diablo, en nuestra mente y en nuestro corazón, y regalarnos de pura gracia eterna salvación con Dios a la hora de la muerte. Bendito sea Dios, glorificado sea Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que esta palabra escrita en la Biblia es real y verdadera. Toda persona pecadora que acepta y recibe por la fe y por gracia la muerte y la resurrección de Jesucristo, recibe el perdón total de Dios y la vida eterna en el reino de los cielos en el instante mismo en que lo ha creído y está dispuesto a arrepentirse de su pecado y a obedecer la voz y la palabra de Dios. Desde ese momento, la persona que recibe a Jesucristo se separa del diablo y de todo su poder y de toda la esclavitud que tenía con él y de todo lo que ofrece el mundo de pecado. Nace esa persona de nuevo a la vida eterna, recibe la nueva naturaleza de Dios en Cristo y camina en la tierra en un deseo continuo y apasionado de gratitud y amor a Dios que lo lleva a obedecer la palabra de Dios y a vivir la vida que Cristo vivió en la tierra con la ayuda y la presencia del Espíritu Santo mismo que estuvo también en Jesucristo cuando era hombre como nosotros, de carne y hueso, con todas las tentaciones y necesidades, las mismas, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Se puso en todos los sentidos en nuestro lugar y experimentó todo lo que el hombre y la mujer experimentan. Desde el instante en que recibimos a Cristo como Dios, Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas, es que la persona que ha entregado su vida a Cristo, esa persona pecadora queda limpia por completo de todos sus pecados y de todo su pasado de maldad. Queda libre del futuro castigo de Dios, del juicio de Dios, de la condenación y de toda maldición. Porque Jesucristo en la cruz, repito, ya pagó toda esta factura, la deuda completa del pecado, y esa persona ha sido completamente justificada ante Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Su sacrificio y su muerte, así como por su poderosa y gloriosa resurrección, para sentarse a la derecha del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores, y Juez soberano de todo el universo y de las naciones de toda la tierra, esta posición que el Padre le ha dado al resucitarlo, también nos ha hecho a nosotros herederos y resucitados en Cristo por la eternidad. Por lo tanto, ahora mismo, si tú recibes por la fe a Jesús como Salvador y Señor, te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios, Dios mismo te ve como un hijo suyo y como si nunca jamás hubieras pecado. Estás limpio y santificado y el Espíritu Santo entra dentro de tu vida para guiarte a toda la verdad escrita en la Biblia, para que tu mente cambie, seas transformado y cambiado y puedas tener entendimiento real de cuál es el propósito y el plan de Dios para servirle a Él y a su causa en su iglesia aquí en la tierra. Ya eres un cristiano y tu lugar en el futuro, cuando mueras físicamente, será el cielo con Dios y no el infierno con Satanás. Si permaneces fiel a Dios y a la Biblia,
esto será una gracia y un regalo eternamente y para siempre. La Biblia enseña también que los que ahora rechazan a Jesucristo, todos ellos sí se condenarán juntamente con el diablo por la eternidad. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que está dando la oportunidad a todos para que se arrepientan y sean salvos. Sin embargo, Dios ha concedido al hombre libertad o libre albedrío y tiene cada persona, hombre o mujer, la responsabilidad de responderle a Dios, escogiendo y decidiendo aceptar o rechazar la gracia de Jesucristo y a Jesucristo mismo, que es la salvación de su alma. La salvación no puede ganarse ni comprarse con nada, ni tampoco con dinero, ni tampoco con obras. Nadie puede salvarnos como raza humana. Solo Jesucristo. Nadie puede perdonar nuestros pecados. Solo Jesucristo. Nadie puede libertarnos de los demonios. Solo Jesucristo. Nadie puede sanarnos de las enfermedades. Solo Jesucristo. Nadie puede protegernos de la maldad y la tentación de Satanás. Solo Jesucristo. Nadie absolutamente puede proveer de verdad la salud, la sanidad y toda la provisión financiera que requiere un puesto de trabajo, un salario, de tal manera que Dios es el que abre las puertas, tocando vidas, moviendo circunstancias y situaciones en forma sobrenatural que el mundo no quiere y no puede creer, pero que nosotros sabemos que Dios es el que mueve todo y el que tiene control de toda la raza humana y de toda su historia. Ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna doctrina o filosofía pueden salvarnos del pecado. Solo Jesucristo. Ninguna persona humana creada por Dios mismo puede salvarnos del pecado. Solamente Jesucristo. Ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni misioneros, ni pastores, ni maestros, ni papas, ni cardenales, ni obispos, ni sacerdotes, ningún predicador del evangelio, ni ninguna religión, repito, solo Jesucristo de Nazaret, que vivió en la tierra, murió y resucitó, puede perdonar los pecados y regalar la vida eterna. Ni tampoco pueden salvarnos del pecado los santos, ni Buda, ni Mahoma, ni Alá, ni María, ni imágenes de ninguna clase, ni limpias, ni reyes, ni presidentes. Nadie puede salvar al hombre pecador de la condenación eterna con Satanás y sus demonios después de la muerte, ni las riquezas y los ricos y millonarios, ni los más sabios, ni los más ignorantes. Nadie excepto la persona de Jesucristo, Dios mismo, el único Dios verdadero. Bendito sea el Señor. No hay otro camino para ser salvos o librados del infierno eterno con Satanás. No pueden salvar al hombre pecador los psíquicos modernos que son a veces satanistas, y no pueden los brujos disfrazados de buenas personas o ángeles o psíquicos, los hechiceros o espiritistas no pueden salvar a nadie ni bendecir a nadie, porque están siendo usados por el mismo infierno y por Satanás disfrazados de buenas personas. Ellos no pueden bendecir, perdonar y salvar a nadie de nada. Solo Jesucristo es la solución y la respuesta al género humano, a la persona, hombre o mujer, a los niños y a los jóvenes y a los adultos, a los matrimonios. La Biblia dice con mucha sencillez y claridad: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa o tu familia. Es un regalo de Dios que nadie merecíamos. Dios,
por su infinito amor y misericordia, decidió salvarnos solo y únicamente, repito siempre, a través de Jesucristo y de su obra de redención, comprándonos con la sangre misma de Dios hombre y la divinidad que había y hay en él. La condición primera, repetimos finalmente, es creer solo en Jesús. Lo segundo es arrepentirse y lo tercero, convertirse a Dios de todo corazón, odiando el pecado y amando la santidad de Dios para vivir en obediencia a la Biblia. Las religiones no obedecen a la Biblia, solamente dicen que creen en un Dios, pero no obedecen a la Biblia. Viene después de esto una nueva vida en Cristo, haciendo el bien a todos y hablando de Jesús a todos los que no le conocen, ni lo tienen en el corazón, ni le obedecen. Con nuestro testimonio y nuestra buena conducta, Dios nos usa, Dios se agrada, el Espíritu Santo convierte, transforma y cambia las vidas como lo ha hecho y lo sigue haciendo con la nuestra. Mi precioso amigo, después de recibir a Jesucristo en tu vida, te aconsejamos que busques una iglesia que predique y enseñe la Biblia completita, que haya amor y santidad, vida de oración y se adore al Dios Trino con alabanzas. Bautízate también en agua y recibirás el don del Espíritu Santo en cualquier momento, antes o después del bautismo. Por fe, igual que como recibiste a Jesucristo, recibirás el regalo de la presencia de Dios permanente. Por favor, amigo mío, lee una Biblia y ora o habla con Dios todos los días con confianza. Él es tu Padre y tú eres su Hijo. Por lo tanto, acércate a tu Dios, a tu Padre, a tu amigo, en el nombre de Jesús, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, levanta un altar familiar antes de ir a la cama, dale gracias a Dios por lo que ha hecho Jesús por ti y por todas las bendiciones que nos da todos los días. Lee la Biblia un ratito con tu familia y por supuesto colabora, asiste a la iglesia local, respeta y obedece a tu pastor y que de verdad tengas el discernimiento de escoger una iglesia verdadera de testimonio. Bienvenido, mi amigo, al reino de Dios y a la familia de Dios en la tierra, que es la iglesia viva y victoriosa de Jesucristo. Dios permitirá, como lo hizo con Adán y Eva primero, que seas probado de muchas maneras. Entrarás a diferentes exámenes de Dios para que Dios vea en ti y pueda creer en ti que lo amas y le obedeces de todo tu corazón. El diablo también tratará de atacarte para sacarte de la gracia de Dios, de la iglesia de Dios, de la familia de Dios, de muchas maneras y para que dejes a Jesucristo, y lo hará de muchas formas, con mentiras y engaños, así como ofreciéndote los placeres de este mundo, todo el pecado que se ofrece. Aún así, hay buenas noticias. Dios es todopoderoso para darte siempre la victoria, la fuerza, la fortaleza para vencer toda tentación y todo pecado si confías en Jesús y obedeces a la Biblia. Los ángeles que no ves con tus ojos naturales, los ángeles de Dios, de Cristo, estarán también protegiendo tu vida, tu familia, tus propiedades que Dios te ha dado prestadas y por lo tanto tendrás confianza en que estás protegido por Dios, pase lo que pase en la tierra y venga lo que venga. El Espíritu Santo, repito, que es Dios en la Trinidad, estará siempre contigo guiándote y manifestando la vida de Jesucristo en tu propia vida personal para testimonio a los perdidos y especialmente a tu familia que todavía no conoce a Jesús y a Dios, ni se han entregado de verdad y convertido. Dios
te bendiga siempre. Ha sido un placer y un honor presentarte el único plan de salvación de Dios para que seas feliz aquí en la tierra y eternamente. Bendito sea el Señor. Quiero leer unas escrituras de la Biblia que confirman completamente este mensaje, que Jesucristo es Dios, Rey, Señor, Salvador, Sanador, Proveedor, Protector, Consolador y el Todopoderoso. La Biblia dice así en el libro de los Romanos, en su capítulo 6 y verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también en el capítulo 5 y verso 12 dice, así, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice la Sagrada Escritura, y todos están y estábamos antes destituidos de la gloria o de la presencia de Dios. También dice la Biblia, en la segunda carta de Pedro y capítulo 3, verso 9, no queriendo que ninguno perezca, sino que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento, así como el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 3 y verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, o sea, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, bendito sea Dios. Hay gozo, hay paz en la casa de Dios, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y el libro de Romanos nuevamente nos dice en el capítulo 5 y verso 8 así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Juan, en la Biblia, en su Evangelio, capítulo 1 y verso 12, nos dice así, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el libro de los Hechos, en su capítulo 16 y verso 31, dice así, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el evangelista Mateo, en su capítulo 26 y verso 28, nos dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. Lo hizo Jesús en la Santa Cena antes de ir a la muerte. Bendito sea Dios. También en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 1 y verso 15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y también en Marcos capítulo 6 y versos 12 y 13 nos dice, y saliendo los apóstoles, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Asimismo, en el Evangelio de Lucas capítulo 24 y verso 47 nos dice el Espíritu Santo que escribió la Biblia. Jesús dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. En el libro de los Hechos, en su capítulo 2 y verso 38, el apóstol Pedro nos dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y más adelante en el capítulo 3 y verso 19 nos dice así el apóstol Pedro también, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y Jesús mismo dijo también, para confirmar, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y nuevamente, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y verso 12, dice así el Señor, hablando de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos.
Y en el capítulo 17 y verso 30 del libro de los Hechos nos dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La Biblia dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 10 y versos 9 y 10, de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el libro de los Efesios nos dice en su capítulo 2 y versos 8 y 9: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Jesús mismo estableció el único camino y medio de salvación y vida eterna al decir: nadie llega al Padre sino por mí, y nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae a mí. Solo el Espíritu Santo es quien produce el arrepentimiento y la conversión de toda persona que cree en el Evangelio y por tanto en Jesús. Es por ello que Jesucristo también dijo en el mismo Evangelio de San Juan así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Asimismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Como dije antes, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. El Evangelio de Mateo en el capítulo 3 y verso 8 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En el capítulo 10 y verso 33 dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Lucas capítulo 13 y verso 3 dice Jesucristo mismo así: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y en el capítulo 15 y verso 7 Jesús dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos o que se creen justos y buenos que no necesitan arrepentirse y por lo tanto rechazan a Cristo, la Biblia, al predicador y la iglesia que está hablando de Jesús. En el libro de los Hechos dice así en el capítulo 11 y verso 18: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Y el libro de los Romanos en su capítulo 2 y verso 4 dice así: demostración de las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando de su gracia, la cual te guía al arrepentimiento. Y el libro de segunda de Timoteo, en el verso 25 y 26, dice así el Señor: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El libro maravilloso de Segunda de Corintios en su capítulo 7 y verso 10 nos dice así el Señor: porque la tristeza que es según Dios, o sea, el dolor por el pecado, produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte, es decir, condenación eterna con Satanás. La primera carta de Juan, en el capítulo 4 y verso 15, dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y el mismo evangelista y apóstol Juan dice en su Evangelio, capítulo 3 y verso 36, así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios o el juicio de Dios está sobre él. Y el capítulo 5 y verso 24 del mismo libro nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte, la muerte por el pecado, a la vida eterna por la sangre de Jesucristo. Y para terminar, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y verso 17 y 18 nos dice: a todos el Espíritu Santo, repito, así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él, Jesucristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y finalmente, en la primera carta de Juan, en su capítulo 1 y versos del 5 al 10, nos dice así: este es el mensaje que hemos recibido de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel en Cristo y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está firme en nosotros. Por tanto, será bellísimamente hermoso que podamos confesar lo que está escrito en Lucas capítulo 2 y 30. Porque han visto mis ojos tu salvación. Bendito sea Dios. ¿Necesitas ayuda espiritual para todos tus problemas de tu alma y de tu vida personal y familiar? Jesucristo es la respuesta. ¿Conoces verdaderamente a Jesús? La Biblia es la respuesta. ¿Necesitas ayuda para obtener el amor, la paz y la felicidad para tu matrimonio? Jesucristo es la solución. ¿Necesitas ayuda para cambiar la rebelión y desobediencia de tus hijos? Jesucristo es la respuesta. ¿Necesitas ayuda para ser libre de la pornografía, el adulterio, la fornicación y toda clase de vicios y perversión sexual? Jesucristo es la solución. ¿Necesitas ayuda porque eres esclavo de toda clase de drogas, alcoholismo, tabaco, etcétera? Jesucristo es la respuesta. ¿Necesitas ayuda urgente para ser libre de los brujos, hechiceros, psíquicos, espiritistas, santeros y satanistas que le sirven en maldad al diablo y que están tratando de destruirte y robarte todo tu dinero? Jesucristo es la solución. ¿Necesitas ayuda porque vives atormentado por el resentimiento, el odio, la ira, la amargura, el orgullo, la violencia, la envidia, la maldad, la ansiedad y la desobediencia contra mucha gente, tu propia familia, y no puedes perdonar nunca ni pedirte perdón? Jesucristo es la respuesta. ¿Necesitas ayuda porque te es imposible, repito, poder perdonar a Dios porque le culpas a Dios de todo? Y no puedes tampoco, repito, perdonarte ni a ti mismo. Jesucristo es la solución. El único culpable eres tú y yo, no Dios. Los pecadores somos nosotros. Dios es santo, justo y bueno, aun cuando no entendamos muchas cosas que suceden. ¿Necesitas ayuda para todas tus enfermedades y dolores de todo tipo en tu cuerpo? Jesucristo es la respuesta.
¿Necesitas ayuda para la sanidad total y completa de las heridas de tu corazón? Por tus heridas matrimoniales o de pareja o con los hijos del tipo que sean, Jesucristo y la Biblia son la respuesta. ¿Necesitas ayuda para conseguir y mejorar tu empleo y tus ingresos de dinero? La Biblia y Jesucristo son la solución. ¿Necesitas ayuda para recibir completamente gratis la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados y la vida eterna, como hemos dicho en este mensaje? Jesucristo es tu respuesta. Créelo, mi amigo, créelo con todo mi corazón. La Biblia dice que el infierno es muy real y que todos los que rechazan a Jesucristo, su amor y su salvación, irán juntamente con Satanás al infierno eterno de oscuridad, dolor, soledad y tormento, separados de Dios como parte del justo juicio y castigo de un Dios santo y bueno. Sin embargo, la Biblia también dice que el cielo es muy real, un lugar bellísimo y maravilloso con Dios, y que la única puerta de entrada al cielo es Jesucristo, nadie más y ninguna religión. Por lo tanto, tú decides voluntariamente dónde quieres pasar la eternidad. ¿Quieres ir al cielo con Dios o al infierno con Satanás? Y antes de ir al infierno pasarlo, pero que muy mal, también aquí en la tierra, porque la felicidad está en Cristo nada más. El verdadero matrimonio y el verdadero hogar, la paz y esa felicidad y el amor de Dios, solo Dios en Cristo lo da. Es tu responsabilidad tomar una seria decisión hoy. Mañana podría ser demasiado tarde, sencillamente porque todos tenemos que morir y nadie tiene el poder para evitar la muerte. Recibe este mensaje del Espíritu Santo. Este predicador que te habla fue siempre un maldito pecador y un canalla antes de conocer a Cristo y la Biblia. Por mi maldad y mi pecado, estuve en las drogas, en el alcoholismo, en el tabaco, la prostitución, la depravación, la degeneración, la ruina, robando lo que tenía que robar a mis padres, a mi familia, a los amigos, a los bancos. Y por toda mi maldad, 4 tribunales en Madrid, España, me condenaron a 42 años de condena. Me hice más mafioso, más delincuente y más criminal dentro de la cárcel. Yo merecía eso por mi pecado. Cristo no me envió, fue Satanás el que me envió a la cárcel, mi maldad y mi pecado. Y allí en la cárcel Dios tuvo misericordia de mí, compasión de mí, y en su gran bondad y en su gran amor me presentó el Evangelio a través de una persona, como yo lo estoy haciendo aquí en este instante, a todas las personas que necesitan de Dios. Yo me convertí, yo me arrepentí, yo creí en el Evangelio y Dios me cambió y me transformó por el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo, me hizo una nueva creación, una nueva persona. Hasta hoy, 33 años en proceso de santificación, tratando de hacer el bien y de dar testimonio de que Cristo es real, está vivo, es Dios, el único Dios. Muchas veces he estado enfermo, Satanás me ha atacado hasta con cáncer y enfermedades gravísimas, y siempre Dios en su tiempo, a su manera, en su forma, cuando quiere, como quiere, me ha dado la victoria total, ha protegido mi vida, mi familia. Bendito sea Dios, ha provisto milagros financieros continuos, puertas de trabajo, donaciones, ofrendas. He podido predicar en muchísimas iglesias y el Espíritu de Dios ha sido el único que me ha ayudado a glorificar a Cristo y a recibir el amor del pueblo de Dios de muchas maneras. Seguimos creyendo que a este mundo ciego, corrupto, perverso y lleno de maldición y condenado al infierno si no se arrepiente, porque si se arrepiente, todos pueden ser salvos. Esa es la única condición que puso Dios a través de Cristo. El arrepentimiento y el creer que Jesús es real, que estuvo en la tierra, que fue a la cruz, murió y resucitó, eso es el pasaporte.
Si ese pasaporte no lo tiene un rey, un presidente, el gobierno, las autoridades, los políticos, los jueces, los fiscales, los policías, los militares, el soldado y el general, el rico, el pobre, el albañil, el mecánico, la enfermera y el médico, los doctores, los sabios, quien sea, nadie puede salvarse sin Cristo Jesús. Y este que te habla da testimonio de que Él tiene el poder para cambiar y transformar tu vida como lo hizo con mi vida, para sanarte de todas las enfermedades como Él quiere y cuando quiere, como lo hizo con mi vida, para proveerte el mejor de los matrimonios, para darte unos hijos tremendos. Cristo es tu respuesta, la Biblia es tu respuesta. Por lo tanto, yo te envío de parte de Dios besos, abrazos y caricias para ti y tu linda y bella familia. Por favor, lee la Biblia en tu hogar, con tu familia, y cambiará tu familia para bien y para siempre. Dios les bendiga a todos, incluyendo a la Iglesia de Cristo y a todos los consiervos en la fe. Amén y amén. Aleluya.